Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el abierto mexicano y en esta ocasión estamos en la sección femenina. Es la séptima ronda, tenemos con piezas blancas a Meyalí Ávila y con piezas negras a Teresa Ávila. No son hermanas y el tema es que hay una diferencia entre ellas de 200 puntos favorable a Ame, que lleva las piezas blancas en torno a 2000 puntos. Teresa cuenta con o está en torno a 1800, por lo tanto, aunque la diferencia puede ser a priori grande, hay que jugar la partida y va a estar muy disputada con un final o un remate, una idea tremenda en una posición, ¿no? Tenemos ya en el tablero E4 a lo que se responde con la defensa siciliana, C5, caballo F3 y G6 entrando en la variante del dragón hiperacelerado. Tras estas jugadas, las piezas... Un momentito, ahora. Las piezas blancas aprovechan para ocupar el centro, primeras capturas y tras caballo por alfil G7 y de momento caballo C3 en la posición. Caballo C6, tocando dos veces el caballo de D4, se defiende y se desarrolla pieza jugando alfil E3, caballo F6 y tras estos movimientos caballo B3. Retirándose a esta posición, en las bases de datos hay bastantes partidas con estos movimientos y de momento, bueno, pues las piezas negras siguen con su plan, con su desarrollo, permiten el desarrollo con este movimiento del alfil de casillas blancas por su diagonal natural y aquí la partida continúa con dama de 2. Lo más jugado en esta posición es alfil E2 para buscar el enroque en corto, pero este movimiento por parte de Ame hace ver que, bueno, pues tiene una clara intención de enrocarse en largo. La partida continúa de momento con caballo G4, atacando al alfil. También la idea es de revertir este caballo a una posición más centralizada. De momento no se quiere entregar la pareja de alfiles, se juega alfil E4 y aquí es cuando las piezas negras se enroquen en corto. Es verdad que podríamos pensar con E5 atacando al alfil, pero tras este retirarse atacaría la dama, está defendida por la dama en D2 y si F6, bueno, pues se le puede perseguir con los peones, pero tras poder escapar en esta posición, pues realmente las piezas negras han debilitado mucho la estructura en el flanco de rey. Por lo tanto, en esta posición, Teresa decide enrocarse en corto y F3 expulsando al caballo, reforzando la defensa del peón de E4, caballo E5 y ahora finalmente viene el enroque en largo. Hay enroques opuestos, por lo tanto se antoja ataque por parte de los peones rápidamente. De momento alfil E6 y tras H4, comenzando con ese ataque en el flanco de rey, hace lo propio Teresa jugando A5 en la posición. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil H6. Quizás otra alternativa para las piezas blancas podría ser A4 con bastante control sobre la casilla de B5, como vemos, hasta de 3 piezas. Y bueno, pues aunque no frenaría del todo quizás el ataque por parte de las negras, pues de alguna manera lo puede mantener un poquito más firme, ¿no? De momento, como decimos, alfil H6, jugando pues muy al ataque, ambas jugadoras A4, cada una con sus planes en cada flanco y de momento hay que retirar el caballo, este viene a D4 y tras caballo por D4, primero alfil por G7. El tema es que el caballo está atacado, también atacada el alfil de G7 y aquí se decide ganar un peón para las piezas negras, bueno, pues aprovechando que hay un ataque sobre la dama directo, el alfil. Aunque es verdad que ataca la torre, tampoco saldría viva y bueno, pues este movimiento ataca a la dama, hay que hacer algo al respecto y tras G por F3, la partida continúa con rey por G7. Como vemos, el peón de F3 está atacado en esta posición y aquí Ame decide jugar H5 entregándolo con la idea de abrir la posición, la columna F, y vamos a ver cómo tras capturar Teresa, que no es la mejor jugada en la posición, quizás dama 5, bueno, pues buscando temas en el flanco de dama y bueno, en algún momento también A3, podrían ser ideas por parte de las negras, ¿no? Ocupando también con una de sus torres la columna en C8, pero de momento, como decimos, se captura, se gana el peón, pero a cambio, bueno, pues las blancas se activan rápidamente. De momento, dama F4 quitándose del ataque, el caballo está atacado, vuelve a E5 y tras H por G6,
bueno, se abre la columna H favorable a la torre y a la dama, como vemos en H6, y el tema es que, así que si aquí las piezas blancas juegan H6, pues sí que tienen un peón incrustado en el ataque, pero simplemente retirando el rey a G8 o H8, pues se acaba por completo el ataque para las blancas y las piezas negras estarían mejor, ¿no? Ya que en esta posición pues mantienen esos dos peones de ventaja. Por lo tanto, tras caballo E5 se abre la posición H por G6, F por G6, perdón, atacando a la dama, dama H6 jaque, y tras rey F7 continúa la partida con alfil B5, teniendo control, si no, perdón, sobre la casilla, entre otras, de E8, evitando quizás que el rey pueda escapar, también activando o, bueno, pues pudiendo las torres controlar la casilla de F1, por ejemplo, para dar algún jaque, aunque aquí hay una línea bastante interesante, muy difícil de, de, de conseguir, ¿no? Tras esta captura en H7, no por la captura en sí, que se gana un peón, pero el tema es que tras rey E8, alfil B5 jaque. Aquí las piezas negras podrían jugar alfil D7 defendiéndose, y el tema es que la idea pasa por jugar torre de F1, y si torre por F1, por ejemplo, siendo las mejores jugadas siguiendo por la máquina, pues se está dando un jaque y la captura o la recaptura tiene que ser con el alfil. Por un lado, el alfil se retira de la posición, ha desaparecido la torre de F8 y el tema es que hay mate en G8. Alfil E6 defendiendo la casilla, también el rey puede escapar de momento por esta casilla de D7, y estas jugadas nuevamente alfil B5 jaque. El alfil no puede cubrir el jaque, ya que está defendiendo también la casilla de G8, y aunque caballo C6 para un poquito todo, bueno, opciones para las piezas blancas puede ser caballo por A4, también jugar E5 directamente con algún tipo buscando alguna ruptura, y en algún momento también dama por G6 jaque, y en función de lo que pueda hacer el rey, pues también la torre podría entrar en la séptima o en la octava, ¿no? En función de dónde vaya, donde fuese el rey. Bueno, con bastantes opciones y también con ventaja en la posición, se decide por jugar, no obstante, alfil B5, sigue la presión sobre el rey, que está bastante desnudo en la posición, y tras estas jugadas la partida continúa con torre a H8. Manteniendo la partida con igualdad, defendiendo el peón de H7, torre de F1 con jaque, y tras rey G8 se juega torre HG1. Quizás las piezas blancas podrían jugar en esta posición A3, evitando A3 por parte de las negras, que llegan en la próxima jugada, y también pues con cierto riesgo para las blancas, como vamos a ver. Pero si se juega A3, es verdad que existe caballo F7, se expulsa a la dama, y esta, tras retirarse por ejemplo H4, quizás frena un poquito el ataque y la idea que tienen las piezas blancas en la posición. Por lo tanto, evitando jugar A3 y permitiendo A3 para las negras, la partida continúa con torre HG1. Si ahora las piezas negras quieren jugar caballo F7, simplemente por ver la idea, ya no funciona, ya que la torre ha venido a esta columna y se puede sacrificar. Se está dando jaque, el rey no tiene movimientos, y aquí, aunque la dama esté atacada, primero hay que atender al jaque. Peón por torre por G6 con nuevo jaque, siendo única rey F8, y tras esta captura, bueno, pues se está amenazando mate. Se podría defender con la torre en H7, pero bueno, hay bastante presión en la posición, ¿no? Alfil C4, y como vemos, hasta tres piezas atacando en F7. Dama E8 puede ser una alternativa, pero bueno, están perdidas. No obstante, no viene este movimiento, y aquí Teresa juega directamente a 3. El tema es que, bueno, pues hay que defender, ya que se puede abrir la posición o la defensa de las blancas. De momento B3, y ahora de alguna manera empiezan a replicar las piezas negras, ya que juegan torre C8, atacan al caballo de C3, este se retira de 5, y tras alfil por y peón por, dama C7 amenazando mate en C2. Se defiende con C4. Como vemos, se genera una estructura de peones en las casillas blancas, pero las casillas negras están bastante débiles en la posición. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre de 8, y aquí Teresa tenía esta jugada dama 5, en la que tiene la intención de entrar con la dama en C3. Una opción para las blancas puede ser defender con la torre o incluso jugar rey C2. No obstante, tras dama por B5, el peón no puede capturar y la posición se vuelve pues bastante loca.
Como vemos, el peón está clavado, pero se puede responder de la siguiente manera para no perder la partida. De momento se ha entregado o se ha perdido el alfil y hay que entregar una pieza más, que es la torre en F8, ya que única en esta posición, torre por F8, y ahora es cuando se gana la dama. Y bueno, las blancas cuentan con material de más, quitando dama y torres, se queda torre y caballo, pero es verdad que las piezas negras cuentan con algún peón de más. Por otro lado, la torre de H8, a ver cómo sale de esa casilla que está encerrada. No obstante, todo esto no se juega, ya que en esta posición se decide jugar torre de 8, quizás con control sobre la casilla de 7, aunque caballo y de momento dama lo están defendiendo. También en algún momento la dama podría venir a H3 si esta dama de C7 se retira, con ideas de venir quizás a E6, pero de momento el movimiento que se hace es rey B1 quitándose de la columna abierta, y tras estas jugadas viene el error de la partida que también Ame aprovecha perfectamente. Veremos que dama B8 pues sería un movimiento mejor, manteniendo la igualdad. Ahora podríamos ver por qué. Y el tema es que se juega dama C5 y aquí hay una respuesta tremenda. Es para mí por lo menos pues súper difícil de encontrar, ya que aunque la torre hemos visto en alguna línea que se podría sacrificar, bueno, pues tampoco parece fácil en esta posición. Peón y caballo defienden la casilla de G6, está la torre y la dama, por lo tanto tampoco está muy claro del todo. La torre de F1 controla la columna, pero tampoco con torre F8, por ejemplo, pues torre y rey defienden la posición, y este alfil tampoco tiene muchos movimientos. Bien, pues el movimiento es alfil de 7 y en esta posición Teresa tuvo que abandonar, y la verdad que es una auténtica maravilla. Por un lado, si las piezas negras intentan no capturar el alfil, ya que tienen hasta dos posibilidades con la torre y el caballo, y hacen un movimiento, bueno, pues que prácticamente además pues no tiene movimientos con su rey, con la torre, y el caballo pues de momento defiende la casilla de G6, una posible entrada en F7. El tema es que jugando por ejemplo C5 o moviendo la dama a alguna posición, existe alfil E6, de ahí el movimiento para entrar con el alfil. Se está dando jaque, único caballo F7 y alfil por F7 es mate, por lo tanto no funciona. Si se captura con la torre, torre por F8 o dama por F8 sería mate directo, y en caso de capturar con el caballo, ahora sí que funciona este sacrificio muy bonito, ¿no? El caballo se ha retirado, ya no defiende en G6, y tras H por G6, dama por G6 y sería mate. Un remate fantástico, y vamos a ver qué traemos en las próximas vídeos. Por mi parte nada más, y que tengáis buena tarde de domingo. Un saludo. Chao.